Antes de que se diera el primer soplo de vida al hombre, incluso antes de que el polvo de la tierra fuera moldeado en forma humana, existían seres que presenciaron la formación de nuestro mundo. Cuando las estrellas aún eran jóvenes y la tierra solo era un pensamiento divino, ellos ya estaban allí, los hijos de Dios. ¿Quiénes eran estas misteriosas criaturas que atestiguaron la creación incluso antes de Adán? ¿Qué papel desempeñaron en el gran plan divino? ¿Y por qué las Escrituras hablan tan poco de ellos? Este viaje nos conducirá a las páginas más antiguas de la Biblia, revelando un capítulo fundamental en la historia de la creación que rara vez se explora. Las testigos de la creación. En el libro de Job, uno de los textos más antiguos de las Escrituras, encontramos una revelación sorprendente. Cuando Dios finalmente responde a Job en medio de su sufrimiento, no comienza con palabras de consuelo, sino con una pregunta desafiante. ¿Dónde estabas tú cuando yo cimentaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. Esta no era una pregunta meramente retórica. En las propias palabras divinas que siguen, hallamos una pista acerca de quiénes estaban realmente presentes en aquel momento primordial. El texto continúa: cuando cantaban juntas las estrellas de la mañana, y todos los hijos de Dios lanzaban gritos de alegría. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios que lanzaban gritos de júbilo? Claramente existían antes de la creación de la tierra, contemplando mientras se establecían los fundamentos de nuestro mundo. La Biblia no está presentando meras metáforas poéticas aquí. Está revelando la existencia de seres celestiales que presenciaron el nacimiento de nuestro planeta. Las Escrituras nos muestran a estos seres como espectadores divinos, criaturas que no solo observaban, sino que celebraban en adoración mientras el universo tomaba forma. Tenían inteligencia, conciencia y capacidad de expresión, pues lanzaban gritos de alegría durante el proceso creativo. En las tradiciones hebreas antiguas, la expresión hijos de Dios, en hebreo, Bene Ha Elohim, generalmente se refería a seres angélicos. Estos no eran humanos, porque Adán aún no había sido formado. Eran seres celestiales, parte de la corte divina, habitantes de reinos más allá de lo físico, creados para servir y adorar al Creador. El Salmo 148, verso 2, nos invita a imaginar esta escena primordial. Alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos. Los ejércitos celestiales, las huestes angélicas, estaban presentes como testigos de la gloria creativa de Dios. Cuando volvemos a las primeras palabras del Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, podemos comprender ahora que la creación de los cielos no se refería únicamente al firmamento físico, sino también a los reinos celestiales habitados por estos seres divinos. Antes de que el primer rayo de luz brillara sobre las aguas primordiales, los hijos de Dios ya existían en otro ámbito. Ellos observaron cuando el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz del abismo. Vieron cuando la luz fue separada de las tinieblas. Presenciaron la formación de los continentes y la explosión de vida vegetal y animal. Y finalmente contemplaron el momento más solemne, cuando Dios tomó el polvo de la tierra y formó al primer hombre, insuflándole el aliento de vida. Este entendimiento nos revela que la creación narrada en el Génesis no fue un evento solitario, fue una demostración del poder creador de Dios ante una audiencia celestial, seres que comprendían el significado de aquellos instantes cruciales y respondían con adoración y alabanza. Para estos hijos de Dios, la formación del mundo no era solo un despliegue de poder cósmico, era una revelación del carácter y de los propósitos eternos del Creador. El orden emergiendo del caos, la belleza surgiendo del vacío, la vida brotando donde antes no había nada. Todo ello mostraba aspectos de la naturaleza divina. Por eso gritaban de júbilo. No solo celebraban la expansión de la creación de Dios, sino que también aclamaban la expresión de su sabiduría, poder y amor. Cada estrella colocada, cada ley natural establecida, cada criatura formada, era una manifestación de los atributos divinos que ellos ya adoraban. Así,
Antes de que los primeros seres humanos abrieran sus ojos para contemplar el jardín preparado para ellos, otras voces ya entonaban alabanzas al Creador. Otras mentes ya reflexionaban acerca de la grandeza de sus obras. Otros corazones ya se inclinaban en adoración, la jerarquía celestial. Las Escrituras nos revelan que estos seres celestiales, los hijos de Dios que contemplaron la creación, no constituían un grupo uniforme. Entre ellos existía una organización elaborada, una jerarquía celestial con diferentes órdenes y funciones específicas. Esta estructura no era al azar, sino que reflejaba el orden y el propósito divinos. Entre estos seres, la Biblia destaca primero a los querubines, criaturas de extraordinaria gloria y cercanas al trono divino. Aparecen en los primeros capítulos del Génesis, cuando Dios coloca querubines al oriente del jardín del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No eran los ángeles de apariencia infantil que popularizó el arte medieval, sino seres de aspecto majestuoso e imponente. Ezequiel nos ofrece una descripción detallada de estos seres en sus visiones. Poseían 4 rostros, de hombre, león, buey y águila, representando distintos aspectos de la creación que habían presenciado. Sus múltiples alas y ojos simbolizaban su omnipresencia y vigilancia constante. Cercanos al trono de Dios, estos querubines no solo custodiaban lugares sagrados, sino que sostenían la misma presencia divina. A continuación, en la jerarquía celestial, se encuentran los serafines, cuyo nombre en hebreo significa los ardientes. Isaías los describe en su visión del trono celestial, seres con 6 alas que claman continuamente: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres estaban dedicados principalmente a la adoración continua, ministrando ante la santidad divina. Debajo de ellos, hallamos a los arcángeles, líderes entre los mensajeros celestiales. La Biblia menciona por nombre solamente a 2. Miguel, cuyo nombre significa «quien como Dios», presentado como el gran príncipe que protege al pueblo de Dios y lidera los ejércitos celestiales, y Gabriel, hombre de Dios o fuerza de Dios, el principal mensajero divino, enviado a transmitir revelaciones de gran importancia a los humanos. Luego tenemos a los ángeles comunes, los mensajeros que interactuaban con más frecuencia con la humanidad. Estos eran los seres enviados para transmitir recados divinos, proteger a los siervos de Dios y ejecutar juicios. Aparecen cientos de veces en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Algunos textos bíblicos, especialmente en los libros proféticos y apocalípticos, mencionan además principados, potestades, dominaciones y tronos, términos que apuntan a diferentes funciones y niveles de autoridad entre los seres celestiales. Pablo, en sus epístolas, hace referencia a esta compleja estructura de poder espiritual, indicando que el universo invisible posee su propia organización gubernamental. Esta jerarquía no existía para crear distancia entre estos seres, sino para establecer orden y propósito. Cada miembro de la hueste celestial tenía un papel específico en el gran plan divino, al igual que posteriormente, cada criatura terrestre tendría sus funciones en el jardín del Edén. El libro de Daniel nos brinda vislumbres fascinantes de cómo estos diferentes niveles interactuaban. Cuando Daniel ora, Gabriel es enviado de inmediato con la respuesta, pero se ve impedido por 21 días por el príncipe del reino de Persia, hasta que Miguel viene a ayudarlo. Esta narrativa sugiere que existían seres angélicos y sus correspondientes caídos, designados para distintas regiones y reinos de la tierra, supervisando los asuntos espirituales de naciones enteras. Incluso antes de la creación de la humanidad, estos seres ya operaban en perfecta armonía, cada uno conociendo su lugar y su función en el gran ordenamiento divino. Sus actividades no se limitaban solamente a atestiguar la creación física, también participaban activamente en la administración de los reinos celestiales bajo la soberana dirección de Dios. La rebelión en los cielos. En las filas perfectamente ordenadas de los seres celestiales
sucedió algo inimaginable, un evento tan catastrófico que alteraría no solo el curso de la historia angélica, sino todo el destino de la creación por venir. Entre los hijos de Dios que atestiguaron el nacimiento del universo, apareció una sombra de discordia, la primera desarmonía en un cosmos hasta entonces inmaculado. El profeta Isaías levanta una parte del velo sobre esta tragedia primordial cuando escribe: «¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido arrojado a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la reunión me sentaré, en los confines del norte. Subiré por encima de las más altas nubes, y seré semejante al Altísimo». Ezequiel añade detalles aún más reveladores, describiendo a este ser como un querubín ungido protector, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, que había sido establecido en el santo monte de Dios y que andaba en medio de piedras de fuego. El texto revela que «fuiste perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad». ¿Y cuál fue esa iniquidad? El orgullo, la vanidad, la ambición desmedida. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Este ser no era otro que el que posteriormente sería llamado Satanás, el adversario, o Lucifer, el portador de luz. No un mito o alegoría, sino uno de los seres celestiales más elevados, posiblemente un querubín de posición exaltada entre todos los hijos de Dios. El mismo Jesús, más tarde, se referiría a este suceso diciendo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Pero lo más devastador no fue únicamente su propia caída. El libro del Apocalipsis nos ofrece un vistazo de la magnitud de esta rebelión. Su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, una referencia simbólica a una cantidad incontable de seres angélicos que se aliaron con su rebelión. Lo que empezó como un pensamiento de orgullo en el corazón de un único querubín se transformó en la primera guerra cósmica. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Surgió una división irreconciliable entre las huestes celestiales. De un lado, aquellos que permanecieron fieles al Creador; del otro, los que eligieron seguir al rebelde. Esta guerra en los cielos ocurrió antes de la creación de Adán. Cuando el primer hombre abrió los ojos en el jardín del Edén, la batalla primordial ya se había desencadenado, y el enemigo esperaba, contemplando la nueva creación con envidia y resentimiento. El paraíso terrenal ya estaba bajo la sombra de un conflicto espiritual nacido en los reinos celestiales. ¿Cuál fue la propuesta seductora de Lucifer para convencer a tantos seres celestiales de unirse a su causa? Las Escrituras no detallan sus argumentos, pero sugieren que involucraban un intento de usurpar la autoridad divina, una propuesta de independencia del gobierno de Dios, una promesa de autosuficiencia y autodeterminación. El deseo de ser semejante al Altísimo revela una incomprensión fundamental del propio concepto de divinidad. Un ser creado, por más glorioso que sea, siempre permanece en condición de criatura. La distancia entre lo finito y lo infinito es infranqueable, pero el orgullo ciega y promete posibilidades imposibles. La caída de los ángeles muestra una verdad inquietante. Incluso criaturas perfectas, creadas en la presencia inmediata de Dios, dotadas de inteligencia celestial y viviendo en armonía perfecta, podían elegir el camino de la rebelión. El libre albedrío no era exclusividad de los seres humanos todavía no creados. También era un don concedido a los hijos celestiales de Dios. Esta primera rebelión estableció el modelo para todas las caídas subsecuentes. El pecado siempre comienza en lo interior, en los pensamientos y deseos. Siempre implica orgullo y ambición desmedida. Siempre promete una independencia ilusoria y siempre culmina en separación y degradación, las consecuencias de la rebelión. Cuando la armonía celestial se rompió, oleadas de consecuencias se propagaron por toda la creación. Lo que empezó como un pensamiento orgulloso en el corazón de un querubín, culminó en una reorganización completa del universo espiritual.
Los efectos de esta primera rebelión fueron tan profundos que resuenan hasta el día de hoy. La primera y más inmediata consecuencia fue la expulsión de los rebeldes de las esferas celestiales superiores. Jesús declaró haber visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Ezequiel describe: «Pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras encendidas, oh querubín protector». Esa expulsión no significaba una exclusión total de toda la esfera espiritual, sino una remoción de la presencia inmediata de Dios, de las cámaras más íntimas de los cielos. Los ángeles caídos, liderados por quien ahora sería conocido como el adversario, fueron lanzados a reinos inferiores. Pedro se refiere a estos seres como ángeles que pecaron, a los que Dios arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas menciona a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, a los cuales Dios ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos pasajes revelan la segunda gran consecuencia, el juicio divino. Los ángeles rebeldes no fueron simplemente redirigidos a otras funciones, sino que fueron condenados. Sin embargo, en un misterio de la providencia divina, la ejecución plena de esta sentencia fue postergada. Existen ahora en un estado intermedio, condenados pero todavía activos, esperando la sentencia final que llegará en el juicio del gran día. Esa condena transformó radicalmente la naturaleza de estos seres. Los que antes portaban luz se convirtieron en príncipes de las tinieblas. Lo que era puro se volvió corrupto. Su misión original de adoración y servicio fue sustituida por una agenda de rebelión y destrucción. Pero quizás la consecuencia más significativa de la rebelión angélica fue la instauración de un conflicto cósmico. El universo, antes unido bajo la voluntad perfecta del Creador, ahora estaba dividido. De un lado, los ángeles fieles continuaban sirviendo y adorando a Dios. Del otro, los ángeles caídos formaban un reino rebelde, en constante oposición a los propósitos divinos. Este conflicto no era equilibrado. El poder del Creador excede infinitamente al de cualquier criatura, por muy exaltada que sea. Pero en la sabiduría divina se permitió que Satanás y sus seguidores continuaran existiendo, operando dentro de límites establecidos por la soberanía de Dios. ¿Por qué? Las Escrituras no dan una respuesta completa a esta pregunta, pero sugieren que este conflicto cósmico serviría como un escenario donde los atributos de Dios serían plenamente demostrados: su justicia y su misericordia, su santidad y su gracia, su poder y su paciencia. Y fue en este escenario de un universo dividido que Dios prosiguió con la creación de la humanidad. La tierra, ahora habitada no solo por ángeles fieles, sino también accesible a los rebeldes, se convirtió en el escenario central del drama cósmico. Cuando Adán fue formado del polvo y Eva de su costado, entraron en un mundo donde la batalla espiritual ya estaba en marcha. La serpiente en el jardín no era solo un reptil, sino la encarnación del líder mismo de la rebelión celestial, buscando expandir su dominio al conquistar a las nuevas criaturas hechas a imagen de Dios. Así, la primera tentación humana estuvo directamente conectada con la rebelión que había ocurrido en los cielos. Las mismas tácticas que Lucifer usó para seducir a los ángeles fueron empleadas contra la humanidad. Cuestionar la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, negar las consecuencias del pecado, ciertamente no moriréis, y prometer una divinidad independiente, seréis como Dios. El éxito de esta tentación inauguró una nueva fase del conflicto cósmico. Desde ese momento, la humanidad caída se convirtió tanto en víctima como en participante de la gran rebelión, a veces aliada de los ángeles caídos, otras veces campo de batalla entre fuerzas espirituales opuestas, los vigilantes y su misión. Tras la rebelión de Lucifer y sus seguidores, el cosmos divino pasó por una reorganización. Entre los ángeles que se mantuvieron fieles, un grupo especial fue designado para una misión de extrema importancia: observar y supervisar la recién creada Tierra y a sus habitantes.
fueron conocidos como los vigilantes. El término vigilantes, en arameo y irín, aparece explícitamente en el libro de Daniel, donde el profeta relata una visión. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y esta resolución por palabra de los santos. Aunque mencionados brevemente en el canon, las tradiciones judías antiguas ampliaron nuestra comprensión de estos seres y su función crucial en el período antediluviano. Los vigilantes no eran simples observadores pasivos. Su misión iba más allá de la mera contemplación. Se les encargó monitorear el desarrollo de la raza humana en sus primeras etapas, asegurarse de que se mantuviera el orden natural establecido por Dios y, posiblemente, instruir a la humanidad en diversos conocimientos necesarios para su florecimiento. En su forma original, esta misión no implicaba una interacción directa y constante con los humanos. Los vigilantes debían mantener la distancia adecuada, interviniendo solo cuando fuera absolutamente necesario y siempre dentro de los límites establecidos por Dios. Su función principal era informar al trono celestial sobre la evolución de los acontecimientos en la tierra. El libro de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico, ofrece detalles fascinantes acerca de estos seres, afirmando que eran 200 ángeles organizados bajo el liderazgo de 18 jefes de 10. Sus nombres, según las antiguas tradiciones, a menudo terminaban con el sufijo el, que significa de Dios: Semjaza, Azazel, Armaros, Batraal, Cocabel, etc. Su presencia en la tierra primitiva tenía múltiples propósitos. Primero, servían como un vínculo entre el reino celestial y el terrestre, manteniendo al cielo informado sobre el progreso de la principal creación de Dios. Segundo, su vigilancia constante servía como recordatorio de la soberanía divina sobre toda la creación, incluso sobre las actividades de los ángeles caídos, que ahora también tenían acceso a la esfera terrestre. Tercero, y tal vez más importante, los vigilantes formaban parte del sistema de protección divina para guiar y preservar a la humanidad en sus primeros pasos. Después de la caída y la expulsión del Edén, la humanidad necesitaba supervisión mientras se dispersaba por la tierra y comenzaba a desarrollar civilizaciones. En cierto sentido, estos vigilantes eran los guardianes invisibles de la tierra primitiva. Cuando Caín expresó temor de que cualquiera que me halle me matará tras su fratricidio, revelaba conciencia de la protección angelical que en parte le había sido retirada como parte de su castigo. Las tradiciones judías antiguas sugieren que parte de la misión de los vigilantes incluía la transmisión controlada de ciertos conocimientos a los humanos, técnicas básicas de agricultura, medicina con hierbas, observación astronómica para marcar el tiempo y las estaciones, y otros fundamentos de la civilización. Esto explicaría el rápido desarrollo de las habilidades humanas descrito en el capítulo 4 del Génesis, donde en pocas generaciones después de Adán ya vemos constructores de ciudades, músicos tocando instrumentos y artesanos trabajando con bronce y hierro. La presencia de los vigilantes en la tierra antediluviana representaba la continua intervención divina en la historia humana. Eran una prueba de que, incluso tras la caída, Dios no había abandonado su creación. El Creador mantenía una supervisión activa a través de estos agentes celestiales, permitiendo que la humanidad ejerciera su libre albedrío, pero dentro de un entorno supervisado. Este período inicial de la historia humana, por lo tanto, se caracterizaba por una proximidad mucho mayor entre los reinos celestial y terrestre. Los cielos y la tierra, aunque distintos, no estaban completamente separados como llegarían a estarlo más tarde. Había un intercambio, una comunicación, una apertura entre ambos dominios que posibilitaba una supervisión más directa. Los vigilantes ocupaban una posición única. Eran ciudadanos de los cielos enviados en misión a la tierra. Como astronautas que dejan su atmósfera nativa para explorar otros mundos, estos seres celestiales operaban en un ambiente que no les era natural. Esta situación especial exigía de ellos una disciplina extraordinaria y una adhesión estricta a las instrucciones divinas. Mientras cumplían fielmente su misión,
Los vigilantes representaban el orden, la protección y la provisión divinas. Eran embajadores del Creador en su tierra recién formada, asegurando que sus propósitos para la humanidad pudieran desarrollarse según lo planeado, incluso bajo la nueva realidad de la caída y sus consecuencias. La caída de los vigilantes, el escenario de la tierra antediluviana, presenció no solo la primera caída humana en el Edén, sino también una segunda tragedia celestial de proporciones enormes, la caída de los vigilantes. Este suceso está aludido de forma breve, pero profundamente significativa, en las escrituras canónicas. Y sucedió que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este pasaje críptico, en el capítulo 6 del Génesis, marca el inicio de una corrupción sin precedentes. Los hijos de Dios, que según muchos antiguos estudiosos eran esos mismos vigilantes angelicales encargados de supervisar a la humanidad, abandonaron su posición celestial por un deseo carnal. Judas alude a este suceso cuando habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. De modo similar, Pedro menciona en su segunda epístola a ángeles que pecaron. Las tradiciones judías extrabíblicas añaden detalles acerca de cómo estos seres celestiales violaron de manera radical los límites establecidos para su misión. ¿Qué los llevó a esta transgresión? Las Escrituras señalan que fue la belleza física de las mujeres humanas. Vieron que eran hermosas. Seres creados para contemplar la gloria divina se dejaron seducir por la hermosura terrena. Criaturas destinadas a habitar reinos celestiales desearon experimentar placeres físicos. Entidades espirituales codiciaron una existencia carnal. Bajo el liderazgo de Semjaza, según los relatos antiguos, estos vigilantes hicieron un terrible pacto entre sí. Conscientes de la gravedad de sus intenciones y temiendo las consecuencias divinas, se comprometieron colectivamente a llevar adelante su plan rebelde, como si la complicidad diluyera la culpa individual. Descendieron al monte Hermón, una elevación importante en la frontera entre los actuales Israel, Siria y Líbano, y desde allí se dispersaron para consumar su designio. Lo que siguió fue una violación del orden natural establecido por Dios. Seres angélicos se unieron con mujeres humanas, cruzando una barrera fundamental entre especies distintas. El resultado de esta unión antinatural fueron los Nefilim, descritos en el Génesis como gigantes y hombres de renombre en la antigüedad. Pero la transgresión de los vigilantes no se limitó a las relaciones prohibidas. Según las antiguas tradiciones, también transmitieron conocimientos celestiales inapropiados para la humanidad en esa etapa de desarrollo. Se atribuye a Azazel haber enseñado la fabricación de armas y adornos, a Baraquiel la astrología, a Cocabel las señales de las estrellas, a Tamiel la astronomía, etc., conocimientos que deberían haberse revelado gradualmente, conforme la madurez humana, fueron vertidos prematuramente sobre una raza aún en su infancia. Esta transferencia indiscriminada de tecnología y saber celestial aceleró la corrupción moral de la humanidad. Herramientas que podrían haber beneficiado a la civilización se volvieron instrumentos de violencia y dominación. Conocimientos que deberían haber elevado espiritualmente se distorsionaron en prácticas ocultistas. Como consecuencia, la tierra se llenó de violencia. La depravación humana descrita en el capítulo 6 del Génesis, toda inclinación de los pensamientos del corazón de ellos, era sólo el mal continuamente, no resultó únicamente de la progresión natural del pecado adámico, sino también de la interferencia inadecuada de los ángeles en la esfera humana. Las consecuencias de esta segunda rebelión celestial fueron incluso más devastadoras que la primera. Mientras que la revuelta de Lucifer sucedió en los reinos celestiales, lejos de la tierra aún deshabitada, la caída de los vigilantes ocurrió en el mismo escenario de la historia humana, contaminando directamente el rumbo de la civilización naciente. La respuesta divina
no se hizo esperar. Las tradiciones antiguas relatan que los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel presentaron ante Dios el clamor de la tierra, ahora corrompida por la intrusión indebida de los vigilantes. El juicio vino en forma de un diluvio purificador, pero antes de esa catástrofe global, se dictó una sentencia específica contra los vigilantes rebeldes. Enoc, el patriarca que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, habría servido como mensajero divino para anunciar la condenación de estos seres caídos. Se les declaró que serían atados bajo la tierra hasta el juicio final, contemplando no obstante la destrucción de su descendencia híbrida en el diluvio. La caída de los vigilantes representa uno de los episodios más enigmáticos e inquietantes de la prehistoria bíblica. Seres que habían permanecido fieles durante la primera rebelión celestial, que habían contemplado la caída de Lucifer y sus consecuencias, sucumbieron aún así a tentaciones durante su misión en la tierra. Este hecho demuestra que, incluso tras la expulsión de los primeros rebeldes, la posibilidad del mal seguía existiendo en el universo creado. Los Nefilim, la descendencia híbrida. Cuando los vigilantes abandonaron su misión celestial y se unieron con las mujeres humanas, el resultado fue una descendencia sin precedentes en la historia de la creación. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, varones de renombre. Estos eran los Nefilim, un término hebreo cuyo significado exacto ha generado debates durante milenios. La raíz de la palabra sugiere los caídos, o aquellos que hacen caer a otros, aludiendo tanto a su origen en ángeles caídos como a su influencia destructiva sobre la humanidad primitiva. La Septuaginta, antigua traducción griega de las escrituras hebreas, tradujo la palabra como gigantes, enfatizando su estatura física descomunal. De hecho, las tradiciones antiguas describen a estos seres como poseedores de fuerza y talla sobrehumanas, capaces de consumir enormes cantidades de recursos y de dominar fácilmente a los humanos comunes. Pero lo que realmente distinguía a los Nefilim no era solo su imponente constitución física. Al ser híbridos de dos órdenes distintas de la creación, poseían características únicas que los apartaban tanto de los humanos como de los ángeles. Tenían la corporeidad física de los humanos, lo que les permitía interactuar directamente con el mundo material, pero heredaban además capacidades intelectuales y posiblemente espirituales de sus progenitores celestiales. El Génesis los describe como varones de renombre o héroes de la antigüedad. Estos títulos indican que los Nefilim pronto se convirtieron en figuras sobresalientes entre las poblaciones humanas primitivas. Sus habilidades superiores les daban ventaja en cualquier ámbito humano: guerra, construcción, artes o gobierno. No es difícil imaginar cómo seres con tal combinación de atributos ascendían rápidamente a posiciones de influencia y autoridad. Las tradiciones antiguas apuntan a que los Nefilim no solo eran poderosos, sino también a menudo malignos en su naturaleza. Sin la moral divina innata de los ángeles fieles, ni la conexión espiritual natural de los humanos con su Creador, estos híbridos desarrollaron una ética distorsionada, centrada en la dominación y el poder. Algunos textos antiguos narran cómo los Nefilim, insaciables en sus apetitos, comenzaron a consumir no solo los recursos naturales disponibles, sino que también se volvieron contra los mismos humanos. Empezaron a pecar contra aves, bestias, reptiles y peces, y a devorarse unos a otros, y bebían la sangre, relata una de las tradiciones halladas entre los manuscritos de Qumrán. Esta corrupción de los apetitos reflejaba una naturaleza fundamentalmente desequilibrada. No habían sido creados por designio divino, sino que resultaron de una unión prohibida. No tenían un lugar previsto en el orden natural establecido por Dios. Eran anomalías cósmicas, fruto de una rebelión contra los límites fijados entre los reinos celestial y terrestre. La presencia de los Nefilim en la tierra antediluviana aceleró de forma dramática
la decadencia moral de la humanidad. Como figuras de inmenso poder e influencia, establecieron nuevos estándares de conducta que normalizaban la violencia, la dominación y los excesos de todo tipo. Bajo su liderazgo, la tierra se llenó de violencia. A la par, estas criaturas se convirtieron en objeto de veneración para muchos humanos. Su naturaleza parcialmente celestial, unida a capacidades extraordinarias, los posicionaba fácilmente como figuras divinas ante las poblaciones primitivas. De esta manera pudieron surgir las primeras formas de idolatría, la adoración de seres que, aunque poderosos, no eran el creador. Es tentador suponer que los recuerdos culturales de estos nefilim sobrevivieron al diluvio en forma de mitos y leyendas sobre semidioses, titanes y héroes hallados en casi todas las culturas antiguas. Las historias griegas sobre la descendencia de dioses y humanos, los relatos nórdicos de gigantes, las narraciones mesopotámicas de reyes semidivinos con longevidad extraordinaria, todos podrían ser ecos lejanos y distorsionados de la memoria ancestral de los verdaderos nefilim. Lo que hace especialmente relevante la narrativa de los nefilim es que representa la segunda gran corrupción del orden creado. La primera ocurrió cuando Adán y Eva desobedecieron en el jardín, introduciendo el pecado en la raza humana. La segunda ocurrió cuando seres celestiales cruzaron los límites establecidos por Dios, produciendo una estirpe que nunca debió existir. Esta segunda corrupción fue, en algunos aspectos, más profunda que la primera. Mientras la caída humana en el Edén introdujo el pecado en la naturaleza humana, la formación de los nefilim representó una distorsión de la misma estructura de la creación, una violación de las fronteras entre categorías distintas de seres que Dios había establecido. No es de extrañar, por tanto, que la aparición de los nefilim esté textualmente conectada con la decisión divina de enviar el diluvio. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. La corrupción había llegado a un punto de no retorno, demandando una respuesta divina de dimensiones catastróficas. El diluvio eliminó a los nefilim de la primera generación, aunque curiosamente el texto bíblico menciona que, también después del diluvio, hubo gigantes en la tierra. Esta afirmación enigmática ha generado múltiples interpretaciones. Algunos suponen que ciertos nefilim sobrevivieron de algún modo al juicio divino. Otros plantean que los ángeles caídos repitieron su transgresión tras el diluvio. Algunos incluso interpretan que los gigantes posteriores al diluvio eran simples descendientes con rasgos genéticos excepcionales de origen humano, sin componente angélico. Sea como fuere, el episodio de los nefilim representa un momento crítico en la historia primigenia de la Tierra, cuando se rompió la barrera entre los reinos celestial y terrestre, ocasionando consecuencias catastróficas que requirieron una intervención divina radical, el diluvio como respuesta divina. La narrativa bíblica presenta el diluvio no como un desastre natural fortuito, sino como una respuesta judicial ordenada por Dios a la corrupción sin precedentes que se había apoderado de la tierra. Y vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta corrupción tenía múltiples dimensiones. Desde luego, estaba la progresión del pecado humano originado en el Edén, la violencia de Caín multiplicada a través de las generaciones siguientes. También estaba la influencia maligna de los ángeles caídos originales, encabezados por Satanás, que continuaban tentando a la humanidad. Pero el catalizador definitivo que parece haber precipitado el juicio divino fue la transgresión de los vigilantes y el surgimiento de los nefilim. La decisión de eliminar casi toda vida terrestre a través de un diluvio global muestra la gravedad con que Dios percibía la situación. No era solo la depravación moral de la humanidad. Se trataba de una corrupción fundamental del orden mismo de la creación, una contaminación tan profunda que exigía una purificación total. En las palabras divinas registradas en el Génesis, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí
que voy a destruirlos con la tierra. Esta declaración sugiere que el problema no recaía exclusivamente en los seres que habitaban el planeta, sino que la misma tierra se había contaminado de algún modo con la maldad que proliferaba en ella. Los detalles del diluvio son bien conocidos: aguas que cubren aún los montes más altos, la muerte de toda criatura terrestre, mientras solo Noé, su familia y los animales del arca sobreviven. Lo que con frecuencia recibe menos atención es el significado cósmico de este suceso en relación con los hijos de Dios rebeldes. Para los vigilantes caídos, el diluvio representó un doble juicio. Primero, significó la destrucción de su progenie híbrida, los Nefilim, como recogen algunas tradiciones antiguas, y ahora los gigantes engendrados por la unión de espíritus y carne serán llamados espíritus malignos sobre la tierra, y los espíritus de los gigantes afligirán, oprimirán, destruirán, atacarán, lucharán y causarán desolación en la tierra. Segundo, el diluvio marcó el comienzo del encarcelamiento de los propios vigilantes. Tanto Pedro como Judas, en sus epístolas, hacen referencia a ángeles mantenidos en prisiones de oscuridad o en cadenas eternas bajo tinieblas. Las tradiciones antiguas elaboran que estos ángeles en particular quedaron confinados en abismos subterráneos como castigo por su transgresión sexual con mujeres humanas. El diluvio, por tanto, no era únicamente un reinicio para la civilización humana, sino también una reafirmación de las fronteras cósmicas que se habían violado. Las aguas purificadoras no solo limpiaron la tierra de la depravación física, sino que también actuaron como un firmamento renovado, una barrera restaurada entre lo celestial y lo terrestre. El arca de Noé, en este contexto, representa más que un simple vehículo de supervivencia física. Era el recipiente que contenía el orden creado original que Dios deseaba preservar: parejas de animales, según su especie, y humanos no contaminados por la influencia nefilim. Cuando Noé y su familia salieron del arca, pisaron una tierra purificada no solo del pecado humano, sino también de la corrupción angelical directa. La alianza que Dios establece con Noé después del diluvio incluía la reiteración de las distinciones originales de la creación: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Que teman y tiemblen ante vosotros todos los animales de la tierra, restaurando el orden jerárquico que se había distorsionado en el mundo antediluviano. El arco iris, señal de esta alianza, no era solo una promesa de que Dios no volvería a destruir la tierra con agua. Era también un símbolo visible de la separación renovada entre el cielo y la tierra, un recordatorio constante de los límites cósmicos que no debían transgredirse. Tras el diluvio, observamos un cambio significativo en la naturaleza de la interacción entre los seres celestiales y la humanidad. Los ángeles seguirían visitando la tierra en misiones específicas, como los que aparecieron a Abraham o el que luchó con Jacob, pero siempre a modo de mensajeros, sin establecer residencia permanente. Esta nueva política celestial parece haberse implementado para evitar la repetición de la situación que llevó al diluvio. La supervisión angelical continuaría, pero con protocolos más rigurosos y una separación más clara entre los reinos. La intervención directa se limitaría a ocasiones puntuales, con propósitos definidos, manteniendo siempre la distancia adecuada con la humanidad. El diluvio marca así no solo un punto de inflexión en la historia humana, sino también una redefinición de la relación entre los hijos de Dios celestiales y los terrenales. Fue una corrección cósmica, un restablecimiento de fronteras, un nuevo comienzo que permitiría el siguiente capítulo del plan divino de redención. Los hijos de Dios después del diluvio. Cuando las aguas del diluvio se retiraron y Noé pisó tierra seca, comenzó una nueva era, no solo para la humanidad, sino también para los hijos de Dios celestiales. El cataclismo global había alterado profundamente la relación entre los reinos celestial y terrestre, estableciendo nuevos parámetros para la interacción entre ángeles y humanos. Los vigilantes rebeldes, aquellos que habían abandonado su posición celestial,
se hallaban ahora confinados en prisiones espirituales, aguardando el juicio final. Como escribió Pedro, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, reservándolos para juicio. Su progenie híbrida, los Nefilim, había sido destruida físicamente por el diluvio. Aún así, el texto bíblico menciona enigmáticamente que también después los hijos de Dios se unieron de nuevo a las hijas de los hombres y hubo gigantes en la tierra. Esta alusión ha originado diversas interpretaciones acerca de la posibilidad de una segunda incursión angelical tras el diluvio, aunque a menor escala. Sea cual fuere la explicación de ese pasaje, es evidente que después del diluvio se instauró una separación más rigurosa entre los reinos celestial y terrestre. La interacción entre ángeles y humanos no cesó por completo, pero adquirió un carácter sustancialmente distinto. Los ángeles que permanecieron fieles continuaron sirviendo como mensajeros divinos, apareciendo en momentos cruciales de la historia de la redención. Observamos a estos seres manifestándose a Abraham antes de la destrucción de Sodoma, a Jacob en su visión de la escalera celestial, a Moisés en la zarza ardiente, donde aparece el ángel del Señor, a Josué como el comandante del ejército del Señor, y a varios jueces y profetas en instantes decisivos. No obstante, estas apariciones ahora seguían pautas claramente definidas. Primero, eran temporales. Los ángeles cumplían su misión y regresaban a los reinos celestiales, sin establecer residencia en la tierra. Segundo, mantenían siempre una distinción clara entre ellos y los humanos, a menudo rehusando gestos de adoración y reafirmando su función como mensajeros. Tercero, aparecían exclusivamente para comunicar mensajes divinos específicos o realizar intervenciones ordenadas directamente por Dios. Esta nueva modalidad de interacción representaba una política celestial revisada, implementada para prevenir una repetición de la catástrofe antediluviana. La humanidad seguiría recibiendo orientación y asistencia angelical, pero dentro de fronteras cuidadosamente establecidas que preservaran los límites naturales entre las órdenes de la creación. Paralelamente a las apariciones angélicas directas, las Escrituras también revelan la operación incesante de los hijos de Dios en los bastidores de la historia humana. El libro de Daniel brinda atisbos fascinantes de esta realidad cuando menciona al príncipe del reino de Persia, que se opuso al ángel enviado a Daniel, hasta que Miguel, uno de los primeros príncipes, acudió en su ayuda. Este pasaje sugiere la existencia de ángeles, tanto fieles como caídos, designados sobre naciones específicas, influyendo en los asuntos humanos en un nivel más allá de la percepción ordinaria. Daniel también menciona a Miguel como el gran príncipe que protege al pueblo de Dios, indicando una responsabilidad angelical particular sobre Israel, la nación elegida. El Salmo 91 nos ofrece otra perspectiva sobre esta protección constante, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este versículo revela una misión protectora continua, invisible pero real, desempeñada por ángeles fieles en favor del pueblo de Dios. A medida que la historia redentora avanzaba desde Noé hasta Abraham, Moisés y en adelante, los hijos de Dios celestiales fueron asumiendo papeles cada vez más específicos en el gran drama de la salvación. Ya no eran supervisores generales de toda la creación, como lo habían sido los vigilantes originales, sino agentes específicos en el plan divino, centrados en preservar y guiar al pueblo de la alianza, a través del cual vendría el Mesías prometido. Este refinamiento en su función reflejaba el propio enfoque progresivo de la revelación divina, de una relación con la humanidad en conjunto, como en tiempos de Noé, a la llamada específica de Abraham y su descendencia, por medio de los cuales serían bendecidas todas las naciones. En cierto sentido, los hijos de Dios celestiales y la descendencia escogida de Abraham compartían una misión paralela, ambos designados a roles concretos en el desarrollo del plan redentor de Dios. Los ángeles servían principalmente desde los bastidores, mientras Israel actuaba en el escenario visible de la historia,
pero todos eran instrumentos del mismo gran propósito divino. Esta asociación entre lo celestial y lo terrenal, funcionando ahora dentro de límites claramente establecidos, continuaría a lo largo de la historia de Israel y más allá, preparando el camino para el acontecimiento que reconciliaría definitivamente los reinos separados, la encarnación del propio Hijo de Dios. Los hijos de Dios en la época patriarcal. La época patriarcal, los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, representa una fase distintiva en la interacción entre los hijos de Dios celestiales y la naciente nación elegida. Si antes del diluvio los vigilantes supervisaban a toda la humanidad, ahora los ángeles fieles dirigían su atención de forma más específica a la línea de la promesa, por medio de la cual llegaría la redención. Este cambio de enfoque reflejaba la propia estrategia divina. Dios había llamado a Abraham a salir de su tierra, prometiendo hacer de él una gran nación, mediante la cual serían bendecidas todas las familias de la tierra. Esta focalización del propósito redentor en una familia también implicaba una concentración de la actividad angélica alrededor de esa misma familia. La primera aparición angélica destacada en este período se da en el capítulo 16 de Génesis, cuando el ángel del Señor encuentra a Agar en el desierto. Esta figura misteriosa, que muchos estudiosos identifican como una manifestación preencarnada del Hijo de Dios, consuela a la sierva egipcia y profetiza acerca del futuro de su hijo Ismael. Resulta notable que esta primera intervención angélica, registrada después del diluvio, suceda para proteger a una persona periférica a la línea principal de la promesa, mostrando así que, si bien estaban enfocados en la familia de Abraham, los ángeles de Dios seguían interesándose por todas las personas. Más dramático es el episodio de la visita de tres figuras enigmáticas a Abraham junto a los encinares de Mamre, en el capítulo 18 de Génesis. El texto oscila entre describir a los visitantes como tres varones e identificar a uno de ellos como el Señor, IAHWH, mientras que los otros dos son posteriormente llamados ángeles que siguen hacia Sodoma. Este pasaje revela varios aspectos importantes acerca de los hijos de Dios en este período. Primero, cuando se aparecían visiblemente a los humanos, a menudo asumían forma humana, con la capacidad de comer, beber y dialogar como hombres comunes. Segundo, estas manifestaciones físicas eran temporales, cumpliendo fines específicos antes de regresar a los cielos. Tercero, operaban en una jerarquía definida. Dos ángeles fungían como mensajeros, mientras una figura superior, probablemente el mismo Hijo de Dios preencarnado, comunicaba directamente el designio divino a Abraham. La experiencia más profunda de Jacob con los seres celestiales ocurre en dos momentos decisivos de su vida. El primero es la famosa visión de la escalera en Betel, donde ve ángeles de Dios que subían y bajaban entre la tierra y el cielo. Esta visión revelaba la existencia de una comunicación constante entre los ámbitos terrestre y celestial, un tránsito incesante de seres angelicales en misiones divinas. La escalera de Jacob simbolizaba que, aunque tras el diluvio hubiese una separación más clara entre cielo y tierra, la conexión no se había interrumpido por completo. Había un canal, una vía de comunicación, a través del cual los hijos de Dios celestiales continuaban implicándose en los asuntos humanos, especialmente en lo que concernía a la familia de la promesa. El segundo encuentro relevante de Jacob se da en Peniel, cuando lucha toda la noche con un personaje misterioso, alternativamente descrito como un varón y como Dios. Este suceso culmina con Jacob declarando: «He visto a Dios cara a cara, y fue librada mi alma». El texto mantiene deliberadamente la ambigüedad en cuanto a la identidad exacta de este oponente sobrenatural. Pudo haber sido el ángel del Señor, tal vez el Hijo preencarnado, u otro ser angélico que representaba la presencia divina. El episodio en Peniel, además de su trascendencia en la transformación personal de Jacob, ilustra una verdad importante acerca de los hijos de Dios en la época patriarcal. No actuaban únicamente como mensajeros pasivos,
sino también como agentes activos que en ocasiones confrontaban, ponían a prueba y transformaban a los humanos a quienes eran enviados. A lo largo de este período, notamos un patrón consistente de apariciones angélicas en momentos fundamentales de la vida patriarcal: nacimientos improbables, decisiones cruciales, situaciones de peligro o encrucijadas espirituales. Sirven de guías, protectores, anunciadores y a veces jueces, siempre impulsando el plan divino de establecer un pueblo a través del cual vendría la bendición global. Paralelamente, las Escrituras sugieren la permanente actividad de los ángeles caídos en esos tiempos. La adoración de ídolos entre las culturas circundantes no se consideraba meramente un error humano, sino la influencia de poderes espirituales malignos. Cuando Jacob exige a su familia que aparte los dioses ajenos antes de regresar a Betel, tácitamente reconoce la realidad de entidades espirituales adversarias que buscaban desviar a la familia escogida de su misión divina. La época patriarcal, pues, representa un tiempo de compromiso más intenso entre los hijos de Dios celestiales y la nueva familia de la fe. Lejos de ser observadores distantes, los ángeles participaban activamente en el drama de la redención, guiando, protegiendo y a veces desafiando a los portadores humanos de la promesa divina, los hijos de Dios en el éxodo y la conquista. La travesía de Israel desde Egipto hasta Canaán marca una nueva etapa en la participación de los hijos de Dios en el plan redentor. Lo que antes fue una interacción con individuos o familias, se amplía ahora a un compromiso con toda una nación. La escala e intensidad de la actividad angélica crecen al compás de la extensión del propósito divino. La primera manifestación notable se da cuando Moisés encuentra al ángel del Señor en la zarza ardiente. El texto oscila entre describir a este ser como el ángel del Señor y como el propio Señor, Yahweh. Esta figura misteriosa comisiona a Moisés para liberar a Israel, identificándose con el nombre divino: Yo soy el que soy. Muchos estudiosos interpretan esta ambigüedad textual como una manifestación del Hijo de Dios preencarnado. Durante las plagas en Egipto, aunque no se nombran explícitamente en cada incidente, los hijos de Dios estarían sin duda involucrados en la ejecución de estos juicios divinos. El Salmo 78, al reflexionar sobre este período, declara que Dios envió contra ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, delegando mensajeros de males, expresión que a menudo se comprende como referencia a ángeles que implementaban las plagas. La presencia angelical se vuelve literalmente visible durante la peregrinación por el desierto por medio de la columna de nube y de fuego que guiaba a Israel. Éxodo especifica que el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube se apartó de delante de ellos y se puso a sus espaldas. Esto revela que esta manifestación visible de la presencia divina estaba asociada a la actividad angelical. Cuando Israel llega al monte Sinaí, se produce una fusión masiva entre los reinos celestial y terrestre. Dios desciende sobre el monte en fuego, acompañado de manifestaciones sobrenaturales de truenos, relámpagos, una densa nube sobre el monte y un sonido muy fuerte de trompeta. El Salmo 68, al describir esta escena, proclama: «Los carros de Dios se cuentan por millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario». La entrega de la ley en Sinaí no fue entonces un simple diálogo entre Dios y Moisés, sino un evento cósmico donde los hijos de Dios celestiales participaron como testigos y agentes. Como más tarde recordará Esteban en su discurso: «Recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis». Pablo también afirma que la ley fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Estos pasajes señalan que los ángeles no eran simples espectadores, sino participantes activos en la transmisión de la alianza divina a Israel, funcionando como heraldos oficiales, embajadores celestiales que avalaban la autoridad de las tablas de la ley y presenciaban el pacto solemne entre Dios y su pueblo escogido. Durante los 40 años en el desierto,
La presencia de los hijos de Dios continuó acompañando a Israel. Cuando Moisés recibe instrucciones para construir el tabernáculo, el diseño incluye querubines de oro sobre el arca de la alianza, representaciones simbólicas de los seres celestiales que custodiaban el trono divino. Estos símbolos visuales recordaban continuamente a los israelitas la realidad de los seres angélicos, que aunque normalmente invisibles, estaban implicados en su jornada espiritual. En la transición del liderazgo de Moisés a Josué, se produce otro encuentro significativo con un ser celestial. Antes de la batalla de Jericó, Josué ve a un misterioso varón con una espada desenvainada que se presenta como príncipe del ejército del Señor. Este título militar revela otra faceta del ministerio angelical en esta fase. Los hijos de Dios celestiales no solo guiaban e instruían, sino que también participaban activamente en las batallas de Israel. De hecho, durante la conquista de Canaán, las victorias frecuentemente inexplicables de Israel contra ciudades fortificadas y ejércitos muy superiores en número son atribuidas a la intervención divina, a menudo ejecutada mediante agentes angelicales. Como Josué recordaría más tarde, un varón de vosotros perseguía a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien peleaba por vosotros, como Él os había prometido. Este período también revela otra dimensión del conflicto cósmico. Las naciones cananeas no eran solo adversarios políticos o militares, sino que estaban sumidas en sistemas religiosos que, desde la perspectiva bíblica, representaban la adoración de poderes espirituales hostiles. Cuando a Israel se le ordena no hacer alianza con los moradores de esta tierra y derribar sus altares, en esencia estaba participando no solo en un enfrentamiento terrestre, sino en una batalla espiritual contra ángeles caídos que habían establecido cultos idólatras en esas poblaciones. La conquista, por tanto, presentaba dimensiones físicas y espirituales. Por un lado, la implementación de la promesa divina de dar la tierra a Abraham. Por otro, la reclamación de un territorio dominado por fuerzas espirituales rebeldes. Los hijos de Dios fieles participaban activamente en este conflicto multidimensional, confrontando no solo ejércitos humanos, sino también las potencias espirituales que actuaban a través de ellos. Los hijos de Dios, en la época de los jueces y de la monarquía. El período de los jueces fue una etapa turbulenta en la historia de Israel, marcada por ciclos de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. En este contexto de inestabilidad, los hijos de Dios cumplieron un papel esencial en la preservación del pueblo de la alianza y en la continuidad del plan redentor. La primera mención destacada aparece en el capítulo 2 de Jueces, donde el ángel del Señor se presenta al pueblo en Boquim y les reprocha las alianzas que habían hecho con los cananeos y su adoración a dioses ajenos. Esta intervención angelical evidencia la continua supervisión de los seres celestiales respecto al cumplimiento de la alianza, actuando como representantes de la corte divina para advertir sobre violaciones del pacto. Se observan encuentros más directos en las historias de jueces concretos. Cuando Gedeón es llamado a liberar a Israel de los madianitas, recibe la visita del ángel del Señor que lo comisiona para esta tarea. De nuevo, el texto presenta la ambigüedad característica entre el mensajero angelical y la presencia divina, y Gedeón exclama: «¡Ay, Señor Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara!». En la historia de Sansón, la intervención angelical ocurre antes incluso de su nacimiento. El ángel del Señor se aparece primero a la madre de Sansón y luego a ambos padres, anunciando el nacimiento de un hijo que comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos y estableciendo directrices para el voto de Nazareo que él debía seguir. Cuando Manoa, el padre, pregunta el nombre del visitante celestial, recibe la respuesta enigmática: «¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable?». Estos encuentros durante el período de los jueces muestran un patrón constante. En los momentos de mayor crisis o de desviación nacional, cuando la existencia misma del pueblo elegido estaba en peligro, los hijos de Dios
se manifestaban visiblemente para reencaminar a Israel hacia su llamado divino. A la par, las Escrituras indican una lucha permanente contra influencias espirituales adversas. Los Baales y Astartes, adorados por los israelitas repetidamente, no eran vistos solo como ídolos inertes, sino como expresiones de potencias espirituales reales, es decir, ángeles caídos, que se presentaban como divinidades para recibir culto y apartar al pueblo del Dios verdadero. Con el establecimiento de la monarquía, la interacción con los hijos de Dios adquiere matices distintos. Durante el reinado de David, hallamos un episodio dramático en el que un ángel es enviado como agente de juicio tras el censo que él realiza sin la autorización divina. Segundo Samuel narra que David alzó sus ojos y vio al ángel del Señor que estaba entre el cielo y la tierra, con la espada desenvainada en su mano extendida contra Jerusalén. Este suceso culmina con David construyendo un altar en el lugar donde el ángel se había detenido, la era de Arauna, el Jebuseo, que posteriormente se convertiría en el sitio del templo de Salomón. Así, la intervención angelical estableció literalmente la base física para el futuro centro de adoración en Israel. El templo de Salomón incorporaba extensas representaciones de seres celestiales en su diseño. Querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro extendían sus alas sobre el arca en el lugar santísimo. Otras figuras de querubines se tallaban en muros y puertas del santuario. Estas representaciones recordaban continuamente la realidad del reino celestial y la participación de los hijos de Dios en el culto de Israel. Durante el reinado de Salomón, la interacción con seres celestiales parece disminuir en frecuencia, quizá reflejando la etapa de estabilidad, paz y relativa fidelidad a la alianza. Sin embargo, con la decadencia espiritual tras la muerte de Salomón y la división del reino, los hijos de Dios retoman papeles más protagónicos, sobre todo por medio de su relación con los profetas. En la narrativa de Elías vemos varios encuentros con ángeles. Cuando el profeta huye al desierto, temiendo por su vida, un ángel lo visita y le proporciona alimento, fortaleciéndolo para el viaje hasta el monte Horeb. Allí, Elías presencia manifestaciones dramáticas, viento recio, terremoto, fuego, pero Dios se revela finalmente en un silbo apacible y delicado, recordando que la presencia divina y angelical no siempre se expresa en muestras espectaculares de poder. Una de las escenas más fascinantes de la corte celestial durante la monarquía se halla en la visión de Micaías, registrada en el capítulo 22 de Primero de Reyes. El profeta describe: «Vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie a su derecha y a su izquierda». En esa visión, los hijos de Dios están en consejo divino, discutiendo estrategias para tratar con el impío rey Acab. Esto muestra que, aunque a menudo operaban en la sombra, los seres celestiales seguían participando activamente en los asuntos del reino terrestre. En los últimos días de la monarquía dividida, cuando Israel y Judá enfrentan amenazas de potencias extranjeras, los hijos de Dios muestran su poder protector en varias ocasiones. El ejemplo más impresionante sucede en el asedio asirio a Jerusalén, cuando el ángel del Señor salió e hirió a 185.000 en el campamento de los asirios. Esta intervención angelical salvó milagrosamente a la ciudad de la destrucción y confirmó el mensaje profético de Isaías. Incluso en los momentos más oscuros de la historia de Israel, cuando la infidelidad nacional condujo al exilio, los hijos de Dios continuaron cumpliendo su misión de preservar un remanente fiel y asegurar la continuidad de la línea por la cual vendría el Mesías. La visión de Ezequiel acerca de la gloria divina que abandona el templo incluía querubines que portaban el trono de Dios, simbolizando que, aunque la presencia manifiesta de Dios se alejaba temporalmente de Jerusalén, su corte celestial seguía activa cumpliendo sus designios redentores. El período de los jueces y la monarquía revela así un patrón continuado de supervisión angelical sobre la nación de la alianza. Los hijos de Dios supervisaban la fidelidad de Israel
Intervenían en instantes cruciales, ejecutaban tanto bendiciones como juicios divinos y recordaban continuamente la realidad de un reino espiritual que trascendía las circunstancias políticas inmediatas. Los hijos de Dios en el exilio y el período posexil. El traumático exilio de Israel y Judá en Asiria y Babilonia representó no solo una crisis nacional, sino también un desafío teológico profundo. Con el templo destruido y el pueblo disperso, muchos se preguntaban si Dios había abandonado completamente a su pueblo escogido. En medio de esta incertidumbre y desorientación, los hijos de Dios cumplieron la función crítica de aportar certeza y dirección. El libro de Daniel, redactado en pleno exilio babilónico, ofrece las vislumbres más detalladas acerca de la actividad angelical en esta época. Cuando Daniel y sus 3 amigos son arrojados al horno de fuego, aparece un cuarto personaje en medio de las llamas, semejante a un hijo de los dioses, según la descripción del propio Nabucodonosor. Esta manifestación angelical demostró que, incluso en una tierra extranjera y lejos de la tierra prometida, los hijos de Dios seguían protegiendo al remanente fiel. La experiencia más trascendental de Daniel, sin embargo, ocurre en sus visiones apocalípticas. En el capítulo 10, ve a un ser angelical de apariencia sobrecogedora, un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies semejantes al color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Este mensajero celestial revela a Daniel que estuvo enfrascado 21 días en un conflicto espiritual con el príncipe del reino de Persia, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, acudió en su auxilio. Este relato extraordinario nos muestra por primera vez con claridad la existencia de potencias angelicales, tanto fieles como caídas, asociadas a naciones específicas en una contienda espiritual que afectaba directamente el curso de la historia humana. El ángel explica a Daniel que volverá a luchar contra el príncipe de Persia y más adelante contra el príncipe de Grecia, revelando que las transiciones de un imperio mundial a otro no eran meros acontecimientos políticos, sino reflejos de batallas en el ámbito espiritual. Esta perspectiva ofrecía un nuevo entendimiento del exilio. Lo que parecía ser solo opresión humana tenía, en realidad, dimensiones cósmicas, con choques entre los hijos de Dios fieles y potencias angélicas rebeldes. A la vez, el ángel le asegura a Daniel: «Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe», indicando que Israel, incluso en el exilio, seguía bajo la protección especial de uno de los más altos arcángeles. Definir a Miguel como príncipe de Israel mostraba la continuidad del cuidado divino administrado por los hijos de Dios, incluso en las peores circunstancias. Al final del cautiverio babilónico y con el regreso de un remanente a Jerusalén, la actividad angelical se mantiene visible en las visiones de los profetas posexílicos. Zacarías, en particular, relata múltiples encuentros con seres celestiales. Su primera visión presenta a un varón montado sobre un caballo bermejo entre mirtos, identificado como el ángel del Señor. Este ser lidera escuadrones de ángeles que recorren la tierra e informan sobre la situación de las naciones, mostrando un sistema de monitoreo celestial global. En visiones posteriores, Zacarías es guiado por el ángel que hablaba conmigo, quien hace las veces de intérprete de las escenas simbólicas. Cuando se muestra al sumo sacerdote Josué siendo juzgado en un tribunal celestial, es el mismo ángel del Señor quien reprende a Satanás y declara el perdón divino. Estas interacciones evidencian que, durante la frágil restauración posexílica, los hijos de Dios supervisaban activamente la reconstrucción del culto y de las instituciones de Israel. Particular importancia reviste la promesa angelical en Zacarías: «Yo seré para ella, Jerusalén, muro de fuego alrededor, y seré la gloria en medio de ella». En ausencia del esplendor del templo salomónico y con una ciudad todavía vulnerable, los hijos de Dios
se presentaban como defensa personal del remanente restaurado. El libro de Esther, aunque no menciona explícitamente ángeles, sugiere su influencia entre bastidores, cuando Mardoqueo afirma a Esther que si ella no actúa, de otra parte vendrá alivio y liberación para los judíos, dando a entender que él confiaba en una protección providencial que trascendía a los agentes humanos. En este período, también se expande de forma significativa la comprensión judía acerca de los hijos de Dios. La literatura apocalíptica, como el libro de Enoc, aunque no sea canónica, refleja un creciente interés en jerarquías angelicales, nombres concretos de ángeles y sus variadas funciones. Aunque algunas de esas elaboraciones van más allá de lo revelado en la Escritura, reflejan la conciencia generalizada de la compleja realidad del reino celestial y sus muchos habitantes. El período del exilio y del posexilio no fue, pues, de retraimiento de la actividad angelical, sino de intensificación y de una revelación más clara de su operación. Los hijos de Dios, antes ocultos en gran parte, aparecían ahora más explícitamente como agentes activos en la historia redentora, preparando el escenario para el acontecimiento mayor de todos los tiempos, la entrada del propio Hijo Eterno de Dios en la historia humana, los hijos de Dios y la venida del Mesías. 400 años de silencio profético separan el final del Antiguo Testamento del drama celestial que anunciaría el nacimiento del Mesías. Durante este período intertestamentario, aunque sin registros canónicos, la expectativa judía respecto a los hijos de Dios y su papel en la llegada del Mesías prometido se intensificó. Cuando el silencio finalmente se rompió, fue mediante manifestaciones angelicales de enorme relevancia. El Evangelio de Lucas narra la primera de estas apariciones. Gabriel, uno de los dos ángeles mencionados por nombre en las Escrituras, se presenta ante Zacarías en el templo, anunciándole el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor prometido. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas, declara el mensajero celestial, estableciendo de inmediato la conexión entre su servicio en la corte divina y su misión en la tierra. 6 meses después, el mismo Gabriel es enviado a una joven virgen en Nazaret. Su saludo a María: «Alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo», desencadena el diálogo más trascendental de la historia humana. Gabriel anuncia que María concebirá por el poder del Espíritu Santo y que su hijo será llamado Hijo del Altísimo y reinará eternamente sobre el trono de David. Este anuncio señala un momento inédito en la interacción entre los hijos de Dios celestiales y los humanos. Durante milenios, los ángeles habían servido como mensajeros, guerreros y guardianes, siempre manteniendo la diferencia entre su naturaleza espiritual y la existencia corporal de los seres humanos. Pero ahora Gabriel proclamaba el suceso más extraordinario de todos. El mismo Hijo Eterno de Dios asumiría la naturaleza humana, uniendo para siempre lo celestial y lo terrenal en su propia persona. El nacimiento de Jesús va acompañado de demostraciones celestiales nunca antes vistas. A los pastores en los campos de Belén se aparece un ángel del Señor rodeado de la gloria divina. Este mensajero proclama nuevas de gran gozo para todo el pueblo, el nacimiento del Salvador. De inmediato, una multitud de las huestes celestiales irrumpe glorificando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Esta manifestación masiva de ángeles a pastores, representantes de las capas más humildes de la sociedad israelita, exhibe la transformación radical que el nacimiento del Mesías trajo al orden cósmico. Los hijos de Dios celestiales, antes mayormente visibles para profetas, patriarcas o líderes en momentos específicos, se muestran ahora abiertamente, celebrando un acontecimiento que cambiaría para siempre la relación entre cielo y tierra. Por su lado, los magos de Oriente son guiados por un fenómeno celestial, la estrella, que algunos intérpretes asocian con la actividad angelical, dado el frecuente vínculo bíblico entre ángeles y estrellas, como en Job, donde los hijos de Dios se asocian a las estrellas de la mañana.
La infancia de Jesús sigue bajo supervisión angelical directa. José recibe varias advertencias en sueños por medio de ángeles. Primero, para huir a Egipto escapando de la furia de Herodes. Luego, para volver a Israel después de la muerte del tirano. Y finalmente, para establecerse en Galilea en lugar de Judea. Esta protección angelical intensiva deja claro el enfrentamiento espiritual que se había iniciado con la rebelión de Lucifer y que ahora alcanzaba su punto álgido. El nacimiento del Mesías constituía la fase final del plan redentor, la mayor amenaza que las potencias angélicas rebeldes jamás habían encarado. Por ello, tanto los hijos de Dios fieles como los caídos intensificaron sus acciones en torno a la persona de Jesús. Durante el ministerio terrenal de Cristo, se observan momentos notables de interacción con el ámbito angelical. Tras su bautismo y antes de comenzar su ministerio público, Jesús se enfrenta en el desierto a la tentación directa de Satanás, el líder original de los ángeles caídos. Después de resistir todas las tentaciones, Mateo dice que vinieron ángeles y le servían, evidenciando que, aunque encarnado como humano, Jesús conservaba su autoridad como Señor de las huestes celestiales. En repetidas ocasiones, Jesús menciona la realidad angelical, afirmando que podría pedir más de 12 legiones de ángeles en su defensa, señalando que los niños tienen sus ángeles en los cielos, que ven siempre el rostro de mi Padre, y que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En el huerto de Getsemaní, durante su agonía previa a la crucifixión, Lucas registra que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, un momento conmovedor en el que un ser celestial asiste a su propio Creador, ahora encarnado y autolimitado voluntariamente. En la resurrección, los ángeles retoman papeles de primer orden. Mateo describe cómo un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Este mensajero no solo constata la victoria de Cristo sobre la muerte, sino que se convierte en el primer anunciador de la buena noticia a las mujeres que visitaban el sepulcro. Juan y Lucas mencionan a 2 ángeles con vestiduras blancas dentro del sepulcro vacío, quienes preguntan a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta participación angelical en la resurrección culmina la secuencia iniciada con el anuncio del nacimiento. Los hijos de Dios celestiales como testigos y portavoces de los eventos fundamentales en la redención humana. En la ascensión de Jesús también hay presencia angelical. Cuando los discípulos siguen mirando al cielo mientras Él se eleva, se presentaron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, evidentemente ángeles, y les dijeron: «Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». La venida del Mesías representó entonces la culminación de la cooperación entre los hijos de Dios celestiales y el plan de redención para los hijos de Dios terrenales. Los ángeles no eran meros espectadores, sino participantes activos en cada paso de esta misión salvadora, anunciando, protegiendo, fortaleciendo, atestiguando y proclamando los acontecimientos que reconciliarían de una vez por todas el cielo y la tierra. Los hijos de Dios en la era apostólica, con la ascensión de Jesús y el surgimiento de la Iglesia primitiva, la interacción entre los hijos de Dios celestiales y terrenales avanzó a una nueva fase. Si durante el ministerio terrenal de Cristo los ángeles se centraban sobre todo en su persona y misión, ahora volvían su atención a la comunidad incipiente de seguidores del Mesías resucitado. El libro de Hechos documenta intervenciones angelicales múltiples en los primeros años de la Iglesia. Cuando los apóstoles son encarcelados por las autoridades judías, un ángel del Señor abre milagrosamente las puertas de la prisión durante la noche y les ordena: «Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida». Esta liberación sobrenatural muestra que la misma protección angelical que custodió a Jesús durante su ministerio se extendía ahora a sus discípulos. Felipe, uno de los 7 diáconos,
recibe orientación directa de un ángel del Señor que le ordena dirigirse al camino desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Esta orden resulta en el encuentro providencial con el eunuco etíope y en la extensión del Evangelio al continente africano. Más tarde, cuando Cornelio, un centurión romano, ora buscando la verdad, un ángel se le aparece y le instruye para que envíe mensajeros a Pedro, posibilitando así la apertura oficial del mensaje cristiano a los gentiles. Pedro vuelve a experimentar una liberación angelical dramática, cuando Herodes lo encarcela con la intención de ejecutarlo. Un ángel del Señor se presenta en su celda, lo despierta, hace caer sus cadenas y lo guía afuera, atravesando varios guardias y un portón de hierro que se abrió por sí mismo. Esta intervención salva la vida de uno de los principales líderes de la Iglesia en un momento crítico. Pablo, el apóstol de los gentiles, también describe encuentros relevantes con seres celestiales. Durante la tempestad que amenazaba con hundir el barco que lo llevaba a Roma, él afirma: «Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo». Esta garantía angelical de que todos a bordo sobrevivirían muestra cómo los hijos de Dios proseguían involucrados en la misión evangélica, asegurando que el mensaje llegara hasta los confines del Imperio Romano. Las epístolas paulinas arrojan más luz sobre la comprensión apostólica de los hijos de Dios. Pablo advierte a los corintios que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, insinuando que los seres celestiales están presentes en las asambleas cristianas, testigos de la adoración ordenada. En su carta a los colosenses, Pablo reprende la adoración indebida de ángeles que había surgido entre algunos creyentes. Esta corrección no negaba la realidad ni la relevancia de los seres celestiales, sino que reafirmaba la absoluta preeminencia de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominaciones, sean principados, sean potestades. Esta mención de tronos, dominaciones, principados y potestades evidencia que Pablo concebía una jerarquía angelical compleja, con distintas órdenes y funciones entre los hijos de Dios celestiales. En Efesios, utiliza terminología similar para describir los poderes espirituales malignos, indicando que tanto los ángeles fieles como los caídos operan en estructuras organizadas. La carta a los Hebreos brinda la exposición teológica más detallada del Nuevo Testamento sobre los ángeles. El autor enfatiza la superioridad de Cristo sobre cualquier ser angelical, citando varias porciones del Antiguo Testamento, para mostrar que, aunque los ángeles sean espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, solo al Hijo se le declara: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». Aún así, Hebreos reconoce el papel importante de los hijos de Dios en la historia de la salvación, mencionando que la ley fue dada por medio de ángeles y advirtiendo a los creyentes a practicar la hospitalidad, pues algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El libro de Apocalipsis completa la visión del Nuevo Testamento acerca de los hijos de Dios, ofreciendo extensas visiones de la actividad angelical tanto en el cielo como en la tierra. Juan ve un número incontable de ángeles alrededor del trono divino, alabando sin cesar. Contempla 7 ángeles específicos que están en pie ante Dios, a quienes se les entregan trompetas para anunciar juicios. Ve también al arcángel Miguel, liderando a las huestes celestiales en batalla contra el dragón y sus ángeles. Esta visión apocalíptica presenta a los hijos de Dios en su función definitiva: ejecutar el juicio divino sobre las potencias del mal, proteger al pueblo de Dios durante la tribulación final y participar en el establecimiento del reino eterno de Cristo. La promesa de Jesús a sus discípulos de que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre halla su pleno cumplimiento en esta visión,
donde las barreras entre cielo y tierra finalmente se disuelven y los hijos de Dios de ambos reinos se unen en adoración eterna. La creación de los hijos de Dios celestiales. Las Escrituras dejan claro que existen los hijos de Dios celestiales, pero guardan cierta discreción respecto a los detalles específicos de su creación original. No obstante, mediante referencias dispersas e implicaciones teológicas, podemos reconstruir algunas verdades fundamentales sobre cómo y por qué surgieron estos seres. El punto de partida debe ser la afirmación general de Colosenses 1, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominaciones, sean principados, sean potestades. Esta declaración establece varias realidades decisivas. Primero, que los seres angelicales, aquí descritos por sus diferentes órdenes y funciones, son seres creados. Segundo, que el agente activo de su creación fue el Logos eterno, el Hijo. Y tercero, que esta creación incluía gran diversidad y jerarquía. En cuanto al momento de su creación, el capítulo 38 de Job proporciona la pista más clara. Al describir la fundación de la tierra, Dios pregunta retóricamente a Job: ¿Dónde estabas tú cuando cantaban juntas las estrellas de la mañana y todos los hijos de Dios lanzaban gritos de alegría? Este pasaje sitúa inequívocamente la existencia de los hijos de Dios celestiales antes de la formación de la tierra física, mostrándolos como testigos jubilosos del proceso creador. Esta secuencia resulta teológicamente reveladora. Los hijos de Dios no fueron un pensamiento tardío ni una adición al universo ya establecido. Al contrario, precedieron la creación material y así formaron la primera congregación de adoradores que vio el despliegue de la sabiduría divina en la formación del cosmos. Respecto a la naturaleza de su creación, las Escrituras indican que los hijos de Dios celestiales fueron creados como seres morales libres, dotados de inteligencia, voluntad y personalidad distintas. No eran extensiones automáticas de la voluntad divina, sino entidades capaces de elección y acción independiente. La libertad se aprecia de manera dramática en la rebelión de algunos ángeles, pero también se manifiesta en la fidelidad voluntaria de la mayoría. El modo exacto de su creación no se detalla. Mientras que el hombre fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló vida en formas preexistentes, la naturaleza incorpórea de los ángeles sugiere un proceso diferente. Como espíritus ministradores, Hebreos 1, es probable que su origen no implicara materia alguna, sino un acto creativo directo e inmediato de la palabra divina. En cuanto a su esencia, el salmista describe a los ángeles como seres poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra. Jesús enseña que no se casan ni se dan en casamiento, apuntando a una existencia distinta de la humana. El autor de Hebreos contrasta su naturaleza con la de Cristo, subrayando que Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». Esta última distinción es esencial. Aunque a menudo se los llama hijos de Dios, los seres angélicos poseen una relación con el Creador fundamentalmente distinta de la del Hijo Eterno. Son hijos en el sentido de haber sido hechos por Él y de reflejar aspectos de su gloria, pero no participan de la filiación única que Jesucristo tiene con el Padre. Otro rasgo notable de su creación es la individualidad. A diferencia de los humanos, que descienden de una sola pareja original a través de la reproducción, cada ángel parece haber sido creado de forma individual. No hay indicios de linajes angelicales en las Escrituras. Cada ser angélico representa un acto creativo particular, resultando en una inmensa pluralidad de personalidades únicas que reflejan cada una a su modo el carácter divino. Esta individualidad no excluye la organización. La Biblia menciona reiteradamente a las huestes celestiales, con una terminología de tipo militar que sugiere estructura, orden y propósito coordinado. Referencias a arcángeles, querubines, serafines y otras denominaciones indican una creación conscientemente diseñada en categorías funcionales distintas, cada una con un rol específico en el plan de Dios. ¿Para qué fueron creados?
¿Por qué Dios formó primero a estos seres antes de la creación física? Las Escrituras proponen diversos propósitos. Primero y principalmente fueron creados para la adoración, para reflejar la gloria divina ante su Creador, en reconocimiento voluntario y exultante. Isaías ve serafines que cantan sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». El Apocalipsis presenta multitudes de ángeles exclamando: «Digno es el Cordero, que fue inmolado». Segundo, fueron creados como servidores, ministros suyos que hacen su voluntad, en expresión del salmista. El vocablo griego para ángel, ángelos, significa mensajero, lo cual ya denota su tarea primordial de llevar al mundo los decretos divinos. Tercero, también fueron dispuestos como guardianes y protectores, no solo del orden creado, sino posteriormente de la nación elegida y de los mismos fieles. Tal vez más profundamente, la creación de los hijos de Dios celestiales revela la naturaleza de Dios. Como Trinidad eterna, Dios siempre ha vivido en comunión perfecta: Padre, Hijo y Espíritu Santo en relación amorosa. Al crear seres personales, inteligentes y morales, capaces de interactuar con Él y con otros, Dios extiende ese círculo de comunión más allá del ámbito trinitario. Los hijos de Dios celestiales, por tanto, constituyen la primera expansión de la comunión divina para abarcar criaturas libres. Fueron los primeros en conocer al Creador, los primeros en adorarlo, los primeros en servirle. Y cuando Dios formó más tarde a la humanidad del polvo de la tierra, aquellos seres celestiales no respondieron con envidia, sino con júbilo, reconociendo la sabiduría multiforme de Dios al crear otro hijo distinto, con un proceso y propósito complementarios, las funciones y propósitos de los hijos de Dios celestiales. Los hijos de Dios celestiales no fueron creados como meros adornos pasivos del reino divino, sino como participantes activos en la consecución de los propósitos eternos. Las Escrituras describen una gran variedad de funciones atribuidas a estos seres, cada una de ellas reflejando facetas del carácter y de las intenciones del Creador. La función principal de los hijos de Dios celestiales es la adoración continua. Isaías ve a los serafines alrededor del trono clamando sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». El libro de Apocalipsis amplía esta imagen, mostrando miríadas de ángeles diciendo a gran voz: «Digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza». Tal adoración no es mero ritual, sino una respuesta genuina de asombro y reverencia ante la perfección divina que ellos contemplan directamente. Ligada a la adoración está la función de testigos cósmicos. Desde su posición privilegiada, los hijos de Dios contemplaron y celebraron cada etapa de la creación física. Siguen atestiguando el progreso del drama redentor, llevando a Pablo a decir que la Iglesia muestra a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Cada nueva manifestación de la gracia divina en la historia humana aporta a los seres angelicales nuevas razones para alabar. Una tercera función fundamental es la de mensajeros. El término ángel, del griego ángelos y del hebreo malak, significa literalmente mensajero. Por toda la Biblia vemos a ángeles comunicando decretos divinos, anunciando nacimientos prometidos, advirtiendo sobre juicios inminentes y ofreciendo directrices en momentos cruciales. Gabriel se presenta a Zacarías diciendo: «Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas». Esta función mensajera no era ni ocasional ni marginal, sino constitutiva del plan divino de revelación progresiva. La cuarta función clave de los hijos de Dios celestiales es la protección y la guerra espiritual. Daniel ve a Miguel como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El Salmo 90:1 promete que Dios mandará a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Jesús afirma que los niños tienen sus ángeles en los cielos, que ven siempre el rostro de mi Padre. Esta protección a menudo adquiere dimensiones bélicas.
Las Escrituras describen reiteradamente a los hijos de Dios como ejércitos celestiales, organizados con rangos y estructuras comparables a un ejército. Josué se topa con el príncipe del ejército del Señor antes de la batalla de Jericó. Eliseo, asediado en Dotán por tropas enemigas, se ve defendido por carros y caballos de fuego, fuerzas angelicales invisibles a los ojos comunes. En el Apocalipsis, Miguel dirige a los ángeles fieles en la batalla final contra el dragón y sus ángeles. Una quinta función, menos evidente pero bíblicamente sustentada, es la administrativa. Los hijos de Dios parecen tener responsabilidades concretas de gobierno en aspectos de la creación. La visión cósmica de Daniel revela príncipes angelicales asociados con naciones particulares. En el Apocalipsis vemos ángeles con autoridad sobre partes de la naturaleza, el ángel de las aguas, ángeles que sujetan los 4 vientos de la tierra y un ángel que tiene poder sobre el fuego. Esta faceta administrativa abarca también la providencia divina, donde los ángeles ejecutan decretos específicos que inciden en el curso de la historia humana. Vemos eso cuando un ángel hiere al ejército asirio, cuando los ángeles desatan plagas anunciadas con trompetas en el Apocalipsis, o cuando siegan la mies de la tierra en la consumación final. Una sexta función sorprendente es la educativa o interpretativa. Cuando Daniel o Zacarías reciben visiones proféticas complejas, un ángel a menudo interviene para clarificarlas. En el Apocalipsis, un ángel hace las veces de guía e intérprete para Juan, ayudándole a entender lo que ve. Esta labor pedagógica indica que los hijos de Dios no solo cumplen órdenes divinas, sino que también comprenden, hasta cierto punto, los propósitos que hay tras esas órdenes, lo que les capacita para ayudar al entendimiento humano. Séptima, los hijos de Dios cumplen una función litúrgica en la adoración divina. El tabernáculo y el templo terrenal, proyectados como sombra de las cosas celestiales, incluían imágenes de querubines en el lugar santísimo, representando la realidad celestial, donde seres angélicos participan continuamente en el culto a Dios. En el capítulo 5 de Apocalipsis, un ángel específico ofrece mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, apuntando a un papel mediador en las expresiones de adoración humana. Octava, los hijos de Dios ejercen también funciones judiciales específicas. En varias parábolas, Jesús describe a los ángeles como quienes separarán a los malos de entre los justos al final de los tiempos. Los ángeles son enviados a ejecutar juicios concretos, como en las plagas apocalípticas. El mismo Satanás, que fuera un querubín encumbrado, aparece en Job como una suerte de acusador en el tribunal celestial, aunque con motivaciones corruptas. Una novena función, menos explícita pero teológicamente relevante, es la de servir como modelos o ejemplos. Cuando Jesús enseña a orar, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, está implícitamente ofreciendo la obediencia angelical como modelo para la obediencia humana. Los hijos de Dios celestiales fieles encarnan el servicio gozoso y la sumisión voluntaria que deben caracterizar a toda criatura ante el Creador. Décima, y quizá la más extraordinaria, es la de observadores y aprendices de la gracia redentora. Pedro expresa que los ángeles anhelan mirar las cosas relativas a la salvación cristiana. Pablo explica que la Iglesia existe, entre otras razones, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de ella a los principados y potestades en las regiones celestiales. Esto sugiere que, a través de la redención humana, los hijos de Dios adquieren una comprensión más profunda de los misterios de la gracia divina. Todas estas funciones confluyen en un propósito unificador. Los hijos de Dios celestiales existen para promover y exaltar la gloria divina en todos los ámbitos de la existencia creada. El salmista los describe como poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su palabra. Este único propósito, expresado a través de roles variados, refleja la propia naturaleza de Dios, unidad expresada en la diversidad. La multiplicidad de funciones sugiere además que, al igual que la humanidad,
Los hijos de Dios celestiales fueron creados con dones y habilidades diferentes, cada cual aportando de manera singular al gran concierto de adoración y servicio cósmicos. Lejos de ser seres idénticos o intercambiables, poseen individualidad y áreas de especialización únicas dentro de la economía divina. Esa diferenciación de funciones no acarrea envidia o rivalidad entre los ángeles fieles. Por el contrario, los hijos de Dios celestiales fieles ejemplifican la cooperación perfecta y la sumisión mutua en la jerarquía dispuesta por el Creador. Aún Miguel, descrito como uno de los principales príncipes, se abstiene de presentar acusación injuriosa contra Satanás, limitándose a declarar: «El Señor te reprenda».